Continuando con el curso de Legislación Laboral 2, vamos a hablar del salario en nuestra segunda sesión. El salario, como lo hablábamos en los elementos esenciales del contrato de trabajo, es una contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por sus servicios. Pueden darse en dos modalidades, en dinero y en especie, teniendo en cuenta que la modalidad en especie es la más antigua, porque, por decirlo de alguna manera, el dinero es realmente reciente. La moneda, que digamos fue la primera figura de darle valor a un metal, y ya luego el papel dinero, el papel moneda, que es mucho más reciente, ¿sí?, que se da esa figura sobre el dinero. El dinero se puede retribuir de manera ordinaria o extraordinaria. Digamos que esa parte ordinaria es lo que nosotros recibimos de manera habitual o está estipulado dentro del contrato de trabajo. Y de manera extraordinaria es cualquier retribución salarial que puede, digamos, llegar en cualquier momento de nuestra relación laboral. Por ejemplo, unas horas extras, unos recargos, una bonificación, ¿sí? Está establecido bajo esta figura del salario. Es importante y por eso resalto aquí la contraprestación principal y directa, porque eso es lo que nos permite a nosotros establecer qué constituye salario y qué no constituye salario. En la Ley 50 de 1990 se comienza a hablar sobre la flexibilización salarial. Esto fue modificado en el artículo 127, en la famosa reforma de la Ley 789 del año 2002, ¿sí?, donde nos dice que los elementos integrantes del salario, nos dice más o menos así: constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Digamos que todos estos conceptos no son negociables. Estos conceptos están relacionados por la contraprestación directa, ¿cierto?, de ese servicio, y por ende esto no se puede negociar. Esto está estipulado y está determinado y siempre va a constituir salario. Ahora, en el artículo 128, ¿qué nos dice? Digamos que el texto es amplio, pero es importante hacer claridad en ciertas cosas. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero en especie pero que no es para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Entonces ahí es muy importante establecer, mire que no está relacionada con su contraprestación principal y directa, ni es para enriquecer su patrimonio, pero también cuando uno, por convención colectiva con los sindicatos o por un pacto, ¿cierto?, laboral, o por una negociación o porque la empresa quiso darlo, se puede dar algunas prestaciones de tipo extralegal donde se hace la salvedad de manera expresa, se dice por escrito que estos pagos no constituyen salario. Aquí viene esta parte: ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente o otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad, esto nunca va a constituir salario, se tiene que decir por escrito. También las prestaciones sociales legales, como la prima, el auxilio de cesantías, las mismas vacaciones, nunca van a constituir salario. Tampoco la indemnización cuando se paga por un despido injusto, esto no constituye salario,
Por lo tanto, como está estipulado por ley, pues tampoco tendremos que hacer mucha salvedad al respecto. Muy bien. Luego pasamos, que estamos relacionados al tema, el artículo 130 que habla sobre los viáticos, que para muchos es un dolor de cabeza. Entonces vamos a hacer aquí una claridad al respecto. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar manutención y alojamiento. De los viáticos, primera condición, sean permanentes. Si son permanentes o habituales y están destinados a la manutención y al alojamiento, siempre constituyen salario. Pero si están, digamos, destinados a los medios de transporte y a los gastos de representación, como lo hablamos en el artículo 128, nunca constituyen salario. Siempre que se paguen, debe especificarse el valor de cada uno de estos. Y los viáticos accidentales, o los que, digamos, no son permanentes, son ocasionales, nunca van a constituir salario. ¿Sí? Entonces también hay que tener en cuenta esa claridad al respecto frente a los viáticos. Hay otras modalidades de remuneración, como por unidad de tiempo, lo que llamamos el jornal o el sueldo, el jornal cuando se paga de manera diaria, o a destajo por unidad de obra, que obviamente no aplica para todos los cargos. El sector textil, por ejemplo, que pagan por un botón puesto, por un ojal hecho, por un cuello, ¿cierto? Por muchas situaciones muy específicas, que obviamente en el mundo organizacional, digamos, distinto a este sector, pues difícilmente lo podamos llevar a ese tipo de remuneración. Hablamos ahora sobre el salario en especie, que es el más antiguo, ¿sí? Ese salario en especie puede ser en vivienda, alimentación, vestuario u otros más. Lo que sí hay que tener claridad es lo que dice la norma. Si ese trabajador devenga más de un salario mínimo, pues no podrá ser superior al 50% de la totalidad del salario. Y si ese trabajador devenga un salario mínimo, ¿sí?, no podrá ser superior al 30%. Ese es el manejo que se hace sobre el salario en especie. Es muy común esa remuneración de salario en especie cuando hablamos de bonos de Sodexo, bonos Big Pass, ¿sí?, que es como el manejo que se le hace a este salario en especie. Ese valor tiene que estar estipulado dentro del contrato de trabajo porque es salario y de igual manera suma para el cálculo de la seguridad social y de sus prestaciones sociales legales. Encontramos el concepto de salario mínimo legal. El artículo 145 del Código Sustantivo nos habla de que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales, a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Sabemos que el salario mínimo es bajo en Colombia, pero también hay que tener en cuenta que por la carga prestacional tan alta que asumen las empresas, el salario mínimo para las empresas es alto. Por eso los incrementos salariales, que obviamente sabemos que son bajos para la clase trabajadora, también hay que ponerse de cierta manera en los pies del empleador, ¿sí? El salario mínimo legal tiene un efecto jurídico, que todo lo vemos cada año, que todo cambia cuando cambia el salario mínimo. El salario mínimo legal sustituye automáticamente cualquier salario que esté por debajo del salario mínimo legal, lo que fácilmente pues podemos llegar a decir que ningún trabajador en Colombia puede devengar por debajo de un salario mínimo legal. Aquí simplemente por información vemos los salarios mínimos de la región. Hay que hacer la salvedad y la claridad que de todas formas no es bueno solamente llevarse uno por las cifras, esto está en dólares, porque también hay que tener en cuenta el costo de vida que tiene cada país, cada ciudad capital. Unas son más costosas que las nuestras. Sin embargo, si nosotros vemos la clasificación, pues estamos de penúltimo realmente, o decir de penúltimo, porque digamos Venezuela no suma ahí en esa realidad que vivimos hoy con este país. Sin embargo, vemos pues que sí estamos por debajo, ¿sí? Es más de información, pues les dejo ahí para que ustedes lo vean en su presentación de manera ya más detallada y hagan su análisis.
Obviamente si ya nos comparamos con países desarrollados como Luxemburgo, 1900 dólares es el salario mínimo, que es el más alto del mundo, pero también hay que ver cómo es el costo de vida en ese país, que obviamente es mucho más alto que el nuestro, y podemos ver otros países como por ejemplo Uganda, que es el país considerado más pobre, donde se gana un centavo por hora, un centavo de dólar por hora. Aquí encontramos, pues, que son algunas, hay muchas más, las prestaciones y pagos relacionados con el valor del salario mínimo. Por ejemplo, el subsidio familiar tiene un tope, que luego veremos más adelante en las últimas sesiones, que es hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La dotación y vestido de labor, que es una prestación social legal hasta 2 salarios mínimos. El auxilio de transporte, tienen derecho los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal. Y no se puede cotizar al sistema de seguridad social por debajo del salario mínimo legal. Adicionalmente al salario mínimo legal existen otros 2 tipos de salario: el convencional y el integral. El convencional es el que se fija por convención colectiva, por pacto colectivo, por fallo arbitral o porque la empresa quiere pagar por encima del salario mínimo, ¿sí? Esa es la idea de un salario mínimo convencional, siempre por encima del salario mínimo legal. Esa es la idea. Algunas empresas lo manejan, no todas, pero algunos manejan 30, 40, 50, 100 mil pesos, ya depende de cada empresa que tiene un salario mínimo convencional. Y tenemos el salario mínimo integral. Este salario, el salario mínimo integral es de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dentro de este salario integral, que se llama integral, ¿sí? Está dentro de ese salario, está dentro de las prestaciones sociales, horas extras y algunos otros pagos que se puedan establecer ahí. Cuando hablamos de prestaciones sociales está la prima, las cesantías, los intereses. Entonces nosotros digamos que cuando pagamos salario integral, pues no pagamos primas a los trabajadores, no pagamos cesantías. Pero adicionalmente a esto, digamos, por la ausencia de ese pago de prestaciones sociales, se le suma un factor prestacional que no puede ser inferior a 30% sobre esos 10 salarios mínimos. Por lo tanto, el salario mínimo en Colombia equivale a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo muestro aquí la cifra del salario mínimo del año 2019 como base, ¿cierto?, de lo que era el salario mínimo integral. No es obligación establecer salarios mínimos integrales o salario integral, ¿sí? Lo que sí se tiene que establecer es que sea salario integral. No quiere decir que si se tiene un salario de 14 millones, de 15 millones es integral, no. Tiene que decirse que ese salario es integral. No todos los salarios altos o salarios pues de estas cantidades quiere decir que sean integrales, se tiene que decir. Si ambas partes, digamos, llegan a un acuerdo y se acogen a salario integral, pues obviamente se debe liquidar las prestaciones sociales, no el contrato. No quiere decir que el contrato finalizó, finiquitó, se terminó el contrato. No, se liquidan las prestaciones sociales como son la prima, las cesantías y los intereses, porque a estos trabajadores ya no se les va a volver a pagar prima ni cesantías, obviamente los intereses, cuando ya se comience a pagar el salario integral. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta del salario integral? Pues que el 100% del salario se tiene como base para liquidar las vacaciones y la indemnización. Cada año se incrementa con base al incremento del salario mínimo, que está ligado al salario mínimo. El sistema de seguridad social se puede pagar sobre el 70% sobre ese salario mínimo integral o sobre ese salario integral, ¿sí? De igual manera los aportes parafiscales, estamos como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Y la retención en la fuente, pues igual tiene el 25% exento, igual que cualquier otro salario. Se toma como base pues obviamente el 100% del cálculo. Obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Tenemos un pago oportuno, como lo decíamos en el contrato de trabajo, donde se tiene que pagar por periodos iguales, vencidos, oportunamente, ¿sí? Se paga cada quincena o se paga cada mes,
o se paga semanal, o se paga decadal, o se paga catorcenal o quincenal, ¿sí? Se puede pagar en moneda extranjera, obviamente para extranjeros, no es lógico que se le pague a un nacional en moneda extranjera. Digamos que, ¿cómo se hace el cálculo? A la tasa representativa del mercado a la fecha del pago, ¿sí? Entonces, ahí se tiene en cuenta este tipo de situaciones para hacer digamos, la conversión al pago de la moneda extranjera. Esas son las obligaciones. Está prohibido rebajar el salario de manera unilateral. De igual manera, si se llega a un convenio con el trabajador, el ministerio también está pendiente del por qué se generó la disminución del salario, ¿sí? Uno no puede renunciar al salario ni a las prestaciones sociales legales, ¿sí? Eso no se puede ceder ni de manera parcial ni total. Es distinto cuando uno dona el salario, que es una figura de donación, y se hace un contrato ad honorem donde se explica la situación, si es en un porcentaje o es en su totalidad. A ningún trabajador se le puede retener, ¿cierto?, su salario sin que él haya autorizado, ¿sí? Sin embargo, existen algunos conceptos que bajo la ley no exigen, digamos, esa autorización del trabajador. Por ejemplo, las multas que estén previstas en el reglamento interno de trabajo, cuando es por retrasos o por faltas de asistencia, llegadas tarde, obviamente si está en el reglamento, el trabajador sabe que el dinero se le va a deducir, no necesita autorización. La retención en la fuente, para ciertos topes salariales hay que hacerlo porque es una obligación por parte de la empresa para luego ser aportado a la DIAN. Las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias de los trabajadores que se les deduce, los aportes a la seguridad social, las cuotas de amortización de préstamos, ¿sí?, que se hayan firmado con bancos, con cooperativas o instituciones financieras, y llegamos a la parte de los embargos, ¿sí? Recuerden que un embargo solamente se aplica cuando llega por medio de un juzgado, ¿sí?, o una comisaría. Entonces hay que tener en cuenta esto. También hay que tener en cuenta que no se puede afectar el 50%, ¿sí?, del devengado del trabajador, y tampoco se puede afectar el salario mínimo legal o convencional. Esa parte es inembargable. No se les olvide, el legal y el convencional. El monto embargable. Aunque digamos que la diapositiva es clara que no es embargable el salario mínimo legal o convencional, nosotros hay que hacer la salvedad al respecto. De acuerdo a la jerarquización de embargos, como se puede llamar, existen tres clasificaciones, por decirlo de alguna manera. El embargo por alimentos, donde es un embargo que se puede embargar hasta el 50% del salario. Aquí se puede embargar el salario mínimo legal o convencional, se puede embargar. Se pueden embargar las prestaciones sociales, legales y extralegales. Este embargo obviamente aplica hasta que el joven cumpla la mayoría de edad, o si estudia hasta los 25 años. Viene el segundo embargo, digamos, por importancia o jerarquía, que es el embargo por cooperativa. Por ser una entidad que está protegida en la economía solidaria, pues obviamente también tiene la prelación, y se puede embargar también hasta el 50% del salario. Puede embargar el salario mínimo legal y también el convencional. Entonces también aquí está la excepción. Ahora, cuando hablamos de un embargo ejecutivo por persona natural o jurídica, una persona natural, si tiene una letra, un pagaré, tiene toda la validez, es comprobado, pues obviamente podrá proceder el embargo por medio obviamente de un juzgado, ¿sí? Entonces tenemos que ese embargo, cuando llega el juzgado, es distinto, no es por porcentaje como lo hicimos con el embargo por alimentos o el embargo cooperativo. Esta es la quinta parte de lo que excede el salario mínimo legal o convencional, ¿sí? Entonces aquí vemos la diferencia. Cuando hablamos de esa quinta parte de lo que excede el salario mínimo legal o convencional, es que, por ejemplo,
si esa persona se gana el salario mínimo, se le debe restar el salario mínimo, y si restamos el salario mínimo, pues obviamente nos da cero. Por lo tanto se dice que ese salario mínimo es inembargable. O si el salario mínimo convencional es 1.000.000 de pesos, pues obviamente restamos el 1.000.000 de pesos y obviamente va a ser cero. O sea, tiene que exceder el salario. Ya que si ese trabajador se gana 2.000.000 de pesos, se le resta el salario mínimo y esa diferencia, el resultado de lo que dé, se le saca la quinta parte y ese sería el monto embargable. El auxilio de transporte. Habíamos hablado que el auxilio de transporte no constituye salario. Es un pago habitual, pero no constituye salario, porque realmente no enriquece el patrimonio del trabajo porque lo utilizas para el medio de transporte. Entonces, se paga es porque el trabajador se tiene que desplazar de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Es importante tener claro esto, porque ahí también nos da el punto para definir cuándo se paga y cuándo no se paga, que es distinto a cuándo se tiene derecho y cuándo no se tiene derecho. ¿Cuándo no se paga? En ausentismos, como lo dice ahí en amarillo la diapositiva. En ausentismos entendemos una incapacidad de cualquier tipo, porque no hay desplazamiento del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, o cuando él está en vacaciones, o cuando está suspendido, o está en una licencia, no hay un desplazamiento. Aquí hay una excepción. Sí se paga cuando está en permiso sindical. La norma es muy clara y cuando el trabajador solicita su permiso sindical, que es remunerado, sí tiene derecho al pago de ese día de auxilio de transporte. Bien, ahora, ¿quiénes tienen derecho? Tienen derecho los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y vivan a más de 1 kilómetro a la redonda. 2 condiciones que tiene que cumplir. También hay que tener claridad que aunque el trabajador labore medio tiempo, media jornada o labore por horas, el subsidio de transporte se tiene que pagar completo. ¿Sí? Y aquí viene una de las excepciones frente a este pago. Aunque sabemos que no constituye salario, sí nos suma para el cálculo de las cesantías y de la prima. Entonces, esa es una excepción, suma para el cálculo de las cesantías y de la prima, solamente. Entonces, hay que tener claro esto. Y ese valor siempre es estipulado por el gobierno, ¿sí? Está establecido por el gobierno de acuerdo a eso. Muy bien. Aquí les queda un pequeño taller, ¿sí? Para que ustedes repasen todos estos conceptos que vimos del salario y puedan ustedes definir y esclarecer sus dudas e inquietudes sobre estos conceptos de qué constituyen salario y cuáles no constituyen salario. Con esto damos por terminado nuestra sesión número 2, que se enfocó básicamente en la parte del salario. Muchas gracias.